¿Sabes de qué no podemos escapar? ¿De qué? De la muerte. Indudablemente. Y bueno, creo que esta es una de las formas de duelo que se vive. Ujú, Hay varios tipos de duelo que el ser humano puede llegar a atravesar, desde perder a un ser querido, a un amigo, perder a la pareja, em, puedes perder un trabajo, perder la salud. ujú. Hay varios duelos y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya estamos en nuestro... En nuestro penúltimo capítulo, capítulo número 11, ya se acaba la segunda temporada. Y qué interesante lo que vamos a hablar hoy, porque realmente alguna vez escuché que dice, todos los hombres nacemos con una enfermedad mortal, que se llama vida. Todos vamos a morir. Entonces, me parece muy profundo, muy interesante el tema que vamos a hablar, pero como siempre, Esto esto es es Reflexiones de Reflexiones a Sorbos. Sorbos. Yo creo que cuando pierdes algo, Ujú, así sea un ser querido, ujú. em, un trabajo, Ya. la salud o la pareja, o sea, hay varios ejemplos a medida que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, Ujú, pero a medida que vas perdiendo, vas sintiendo dolor. Cada pérdida, cada duelo viene de la mano del dolor, ¿no? ujú. Y yo me pregunto yo creo que no hay nadie a quien le guste sentir dolor. Y eso es algo que implica sentir el duelo, es sentir dolor. ¿Y qué hacer con eso, no? ¿Cómo lidiar con este dolor? Pero antes de pasar a hablar sobre cómo lidiar con esto, me gustaría hacerte una pregunta. A ver. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar una pérdida? Uy, ¿por qué nos cuesta tanto acertar una pérdida? Qué compleja la pregunta. Y voy a tratar de dar una respuesta a la altura de la pregunta. Creo que nos cuesta aceptar una pérdida porque todavía recordábamos quién éramos en ese contexto, por decirte. Digamos que has perdido un familiar, te acuerdas quién eras o cómo la pasabas con ese familiar y te duele. Digamos que has perdido un trabajo y te gustaba ese trabajo y quién eras y cómo la pasabas ese trabajo y te cuesta dejarlo. Parejas y demás. Creo por quién éramos de alguna manera juntos o cómo la pasamos junto a esa persona, trabajo y demás, creo que nos cuesta demasiado asimilar este tema. Sí, es correcto. Todo es este cúmulo de emociones que implica también, ¿no? Ujú, El perder algo. Habla del dolor, ujú, que es algo fundamental que sí o sí vamos a sentir. ujú. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta, Ya, que dice, eh, ¿crees que el tiempo lo cura todo? como la canción. Yo creo que, yo creo que es como dice, ¿no? O sea, creo que la herida se cierra, que deja una cicatriz y que con los años esa cicatriz se va perdiendo, pero nunca se borra por completo. Los hombres generalmente tenemos este tipo de cicatrices, ves esta línea, bueno, la gente no va a poder ver. Y son cicatrices de niño, o sea, te estoy hablando 2, 3 años, 4, jugando con tu perro en el campo. Y mira, o sea, han pasado tantos años, cerró la vida, pero sí o sí te deja una huella. Y yo creo que pasa eso con este tema, que a pesar que el tiempo sana, siempre te deja una pequeña cicatriz ahí. E indudablemente son para mí cicatrices necesarias, porque si olvidaríamos por completo algo, aunque sea doloroso,
perderíamos en parte la esencia de lo que generó ese dolor en nuestra vida, porque son dolores, y creo que los dolores del duelo son dolores que te cambian para siempre. Exacto. O sea, hay heridas que sí se pueden ver, que quedan en una cicatriz, pero hay otras, como nos dices, que no, y que son esas heridas emocionales que quedan ahí Ujú, para siempre con nosotros y empieza a pesar más en el día a día, ¿no? Porque, em, por ejemplo, cuando pierdes a una persona, ujú, te pesa su ausencia, ¿no? El ya no poder compartir una mesa con esta persona, una conversación, mm, la cotidianidad empieza a pesar, ¿no? Eso me lleva a una canción muy bonita, ujú. la de Marco Antonio Solís, ¿Cuál? Si no te hubiera sido. No, yo creo que las peores canciones son las que se despiden de alguien, ¿no? Bueno, esa fue escrita para su hijo, ¿no? Que Wow, lo no perdió. sabía. Muy, muy linda esa canción, les recomiendo escucharla. Y nos habla Ujú, de la profunda melancolía en la que él se ha sumergido después de su pérdida, ¿no? Hay una parte de la letra que dice, sí, bueno, en realidad es el título igual, si no te hubiera sido, sería tan feliz. sería tan feliz. Y como la vida le ha arrebatado la felicidad, ¿no? Mm. A Marco Antonio Solís, y eso es lo que pasa con la muerte o con las cosas que pierdes. Tu felicidad de alguna forma es arrebatada. ¿Y cómo lidiar con esto, no? Sí, yo la verdad es que justo el otro día escuchaba algo que me ha dolido porque me lo he imaginado. Yo he vivido personas muy cercanas que se han ido, he estado eh, en situaciones bastante fuertes para mi edad. Pero ya cuando eres grande es como dicen, ¿no? O sea, como hijo te vuelves padre y tus padres se vuelven hijos, ¿no? Mi papá estuvo cerca de fallecer el año pasado. No, sí, el año pasado, justo vamos a cumplir un año ya. Y si bien ese ajetreo de estar en el hospital, de tu papá está por morir, se está perdiendo sangre, es fuerte. Dice que no es, eso no es el verdadero dolor más fuerte en estas situaciones, sino cuando llegas a tu casa, empiezas a doblar la ropita de él y sabiendo que nunca más la va a usar, empieza a guardar su reloj, sus cositas. Y yo creo que eso es lo peor. Y para mí eso habla de lo que dices de la cotidianidad, digamos. Porque es como que de pronto esas cosas que estaban presentes ya dejan de estar. Y no, pues es un dolor muy fuerte. Y, Eso me lleva a pensar en algo. ujú. Em, ¿Crees en esto de la que es importante estos rituales, el enterrar a alguien, el en cada lugar, en realidad hay familias que hacen cosas específicas, ¿no? Pero hablando de lo general, el hacer un velorio para tu ser querido, ¿crees que es importante? En lo personal, sé que muchos lugares de Estados Unidos hacen una especie de celebración porque entienden dos cosas. Que la persona que se ha ido por fin está con su creador, con Dios. Y dos, generalmente la persona que se va deja el deseo de que ese día no lo recuerden con tristeza, sino con alegría. Y es como una celebración de haber vivido con una persona tantos años. Y, o sea, a mí me gustaría algo así. He estado en muchos velorios de personas muy cercanas y es algo muy duro de sobrellevar. Porque dices, ¿qué puedo hacer para que la persona esté mejor? No puedo hacer nada, pero realmente, al menos a mí, si me voy antes que vos, me gustaría que seas la persona, y ahora lo digo frente a todos, que digan, oye, la pasemos bien, el George era una genial persona, celebremos un poco su linda vida, ¿me entiendes? ¿Por qué no quisiera que sea algo triste, sino un momento de ser una persona maravillosa de este mundo y celebremos que lo hemos conocido, digamos? Soy de las personas que cree en estos rituales, mientras que no sean muy extremistas, ¿me entiendes? Porque Claro. creo que hay personas, perdón, que inclusive pagan a señoras para que lloren, sabía eso.
Mm. a ese nivel, ¿me entiendes? Claro, Señora, necesito que venga a llorar. Hay otras personas que pagan para hacer rezar, pero para llorar he visto y me he impresionado. Es como que, qué sí, duro. sí. ¿Vos Uy, a ver, estás de acuerdo en... en este tipo de rituales? Sí, me parecen fundamentales. De hecho, no me acuerdo dónde escuché, Ajá. pero decía que si tú no veías al cuerpo, digamos que este familiar vivía en otra ciudad y no has podido viajar para ver que realmente ha fallecido, vives con esta falta de cerrarlo, porque dejamos abierta esta herida, si se podría decir, y hay formas de cerrarlo, pero aprender a vivir con eso, ¿no? Claro. Pero ya no con una herida abierta, ¿no? Y eso es porque no han visto a la persona, no han visto a la persona fallecida, no han ido Ujú, al velorio, no han tenido la oportunidad de ver. Y es importante ver, es importante hacerle cartas ujú. de despedida, hablar con esta persona. Es importante este cierre con la persona. Si no tienes el cierre, cuesta un poquito más transitar el dolor. Ahora, hay algo re interesante que me gustaría compartirlo, Ujú. que bueno, nos propone el paradigma humanista dentro de lo que es la psicología y nos dice que es importante darle una resignificación. Resignificación. ¿Qué significa resignificación? Valga la redundancia. Resignificación es a lo que te ha pasado Ujú. darle un nuevo significado, Un nuevo sentido, digamos. ajá, un nuevo sentido. Ujú, Es decir, hablemos de haber perdido una persona. ujú, ¿Qué puedes hacer para que esto te transforme? O sea, para no hundirte en el dolor. ujú, ¿De qué manera puedo honrar a esta persona, si se podría decir? Y ahí va un crecimiento personal. El autoconocimiento empieza ahí, ¿no? Y el resignificar es muy interesante, agarrarte de esta técnica, si se podría decir, para salir adelante cuando estás pasando por un duelo, ujú. así sea un duelo de trabajo también, tal vez el que se haya, o sea, acabado esta etapa laboral me permite hacer lo que realmente me gusta o buscar mejores oportunidades. em, el terminar una relación tal vez me invita a pasar más tiempo conmigo misma. Entonces, darle una resignificación a lo que te ha pasado te ayuda a transitar el dolor, a transitar el duelo. Y me pareció sumamente interesante, lo comparto. Es muy lindo. Ahora, yo sé que es que estoy de acuerdo contigo, por supuesto, pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando el dolor es tan grande y no puedes darle ese sentido? Porque yo al menos los trabajos puedo llegar a relativizarlo. Recuerdo que uno de los dolores más grandes que he tenido es que cuando falleció mi abuelo yo era muy niño, pero me he tragado todo ese dolor. eh, el día del velorio y los días subsiguientes y todos. Pero me acuerdo que lo lloró por muchos meses, ¿me entiendes? A solas en mi cuarto. Y, y con los años sí le da otro sentido, ¿no? Es que creo que me estás entendiendo un poco mal. Ya. Tal vez entiendes resignificar como evadir el dolor o No. reprimir todo esto que estás sintiendo Ajá. para pasarte directamente a resignificar y ver, no. No, está bien que tengamos este desentendimiento. Porque realmente a ver, por lo que yo estoy entendiendo, resignificar es darle otro sentido a lo que está sucediendo para llevarlo con más liviandad. Entonces, para mí la partida de mi abuelo ha sido, en algún momento, para aliviar el dolor, ha sido, pucha, he sido un privilegiado haber conocido un grandísimo ser humano y tengo que valorar hermosamente todo el tiempo que he pasado con él y debo dejar de lamentar esta pérdida y recordar con alegría lo que ha sido para mi vida. ¿Está bien? Ya. Víctor Frank es un autor que propone justamente esto de la resignificación, habla bastante Ajá. y hace bastante, resalta bastante lo Ya. que es
transitar el dolor. Es importante transitar por el dolor, sentirte mal, o sea, es normal Ujú, transitarlo, pero no evadirlo. O ujú. sea, pasar por el dolor es Claro. importante, es necesario para poder evolucionar. Claro. Y yo creo que con dolores tan fuertes como el perder a una persona, Ujú, eh, nos hace pensar un poquito en un autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ayuda más como Josh ujú, o qué es lo que me ayuda más a mí? Y en la carrera, o sea, en la carrera de psicología, ahí es donde me he dado cuenta, justo porque llevamos el duelo en el último año, en los 2 últimos años, wow. y fue como que me cayó súper fuerte porque me di cuenta que yo no había sanado hasta realmente pasar por una de mis materias favoritas, que fue ahí donde hablamos sobre el duelo, hicimos, incluso nos dieron tareas bien interesantes, por ejemplo, de escribir tu propio entierro, ¿cómo sería, no? Wow, Nos tu dijeron epitafio. nuestro epitafio, que escribamos nuestro epitafio, nuestro entierro, cómo sería el duelo de tus, o sea, de si tus padres fallecieran. Nos ponían en esas circunstancias y tú tenías que como que escribirlo. Igual había una tarea súper bonita que era ir al cementerio y eh, recolectar 5 epitafios, los más conmovedores. Qué Y bueno. cosas así súper bonitas como para transitar el duelo. Realmente teníamos que visitar una funeraria, no porque haya muerto un familiar, sino para vivir la experiencia. Es la materia de humanismo, nos hicieron hacer esto, un docente que recuerdo con muchísimo cariño y él fue el que nos dio este tipo de tareas para que hagamos. Y, y bueno, creo que transitar esto, eh, agradezco que me hayas regalado, si se podría decir, la vida, eh, poder transitar por esta materia, haber estudiado psicología y que justamente veamos el tema del duelo, pero me pongo a pensar y digo lo bien que le haría a las personas tener este tipo de tareas Sí, y empezar a adentrarse un poquito a lo que es el duelo, a lo que es acercarnos a la muerte, porque al final es algo inevitable en la vida, ¿no? Todos vamos a llegar a ese punto. ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es la forma? ¿Hay alguna forma Autoconocimiento. Es que hay autoconocimiento? que, por ejemplo, me ha ayudado bastante a aferrarme a mi lado artístico Ujú. para poder transitar esta etapa de duelo que yo estaba atravesando. Sombra. Y no me he dado cuenta hasta que realmente lo he hecho. Eso lo hice en un diplomado Ujú. y en nuestra última clase nos hicieron hacer como una cerradura, Ya. ¿ya? Y era, lo vamos a dejar acá. Ya. Y dentro de la cerradura tú tenías que dibujar cómo te visualizabas en esta etapa de duelo que estabas atravesando. Ok. Y dibujabas, y era súper bonito. Y bueno, el que quiera hacerlo podría intentar, porque eso me ha hecho despertar muchas emociones reprimidas que yo tenía. Entonces, creo que ha sido una idea espectacular el Ujú. poder aferrarme a mi lado artístico para poder transitar esta etapa. Y también me he hecho dar cuenta que había cosas que no había sanado. Así que Eso me impresiona. Es que vos haces dar ganas de estudiar psicología, te juro. Pero eso me impresiona de la psicología en sí, con las cosas que te encuentras al darte cuenta eh, de que este conocimiento te lleva a llegar a ciertas conclusiones, como por ejemplo, no había sanado del todo. ¿Y cuánta gente que nos está viendo tiene todavía esas cosas ahí y no ha encontrado el camino? eh, o como vos dices, en el tema artístico te ha ayudado a sobrepasar esto y me impresiona porque son heridas que al final de cuentas están trayendo consecuencias, ¿no? Porque yo te digo, ¿qué pasa con una persona mantiene algo que no ha sanado? em, vive reprimiendo estos sentimientos y sufre, porque no falta una canción.
No falta un momento, otro velorio, em, otra pareja. eh, bueno, depende del duelo, ¿no? Que aparece y es irrefrenable el sentimiento de querer llorar, de sentirte mal, de no saber qué te está pasando y de un momento a otro. O sea, tú estabas tranqui y te llega y te derrumbas, ¿no? Si no trabajas en esto. Entonces, pasan por esta transición de sufrimiento que de alguna manera puede ser mejor, mejor, que puede ser mejor procesada. Ya. Entonces, eso me lleva a una pregunta. Ya. ¿Hay alguna pérdida que hayas tenido y te gustaría compartir cómo la has atravesado? Una pérdida. Puede ser de una persona o una situación. Puede ser cualquier situación, puede ser persona, trabajo, a una versión de ti. Uy. Sí, has tocado un punto importante. Sí, una versión de mí. ¿Y cómo Siempre, la has transitado? siempre lo digo. O sea, el hecho de haberme ido de una ciudad. Quiero a mis amigos, los que están ahí a la orden que tú ubicas. Son personas que la mayoría se ha quedado ahí. Un tiempo uno de ellos se fue a vivir a Santa Cruz. Volvió. Uno de ellos vive en Santa Cruz. Pero solo los que salimos de la comodidad de casa de una ciudad tan pequeña como Tarija, de las costumbres y la simpleza de una ciudad tan pequeña, entendemos que salir de esa ciudad o de un contexto similar te cambia. Y hace unos meses me encontré un primo hermano aquí de sorpresa de la Argentina y él me hizo entender algo. Me dice, ¿a vos te gusta estar aquí? Porque aquí la gente te conoce por lo que haces. Ya. Y no te gusta tanto estar allá, porque allá la gente te conoce por quién eres. Ya. Y el problema es que en Tarija soy el hijo de fulano, sutano, merengano. Pero aquí soy Josh, el publicista, el del podcast. Y más allá de esa definición que es interesante a su vez, yo te digo, el hecho de haber perdido al Josh del pasado, porque el Josh se quedó y no vino aquí, se quedó en Tarija, ha sido algo fuerte en su momento. Ayer me encontraba con personas que hace 5 años me han conocido cuando recién llegaba aquí. Y decíamos, qué loca que es la vida, o sea, cómo da vueltas. Y charlaba con ellos y te acuerdas de quién era yo y cómo hablábamos y las cosas que imaginábamos. Y ha sido de alguna forma un duelo desprenderse del primer Josh, porque no es fácil dejar tu casa, tu comodidad, tus amigos, todo. Pero te puedo decir que, si bien ha sido duro muchas veces, he podido sobrellevarlo pensando y viendo cómo iba creciendo de alguna manera aquí. Hace un rato charlábamos antes de empezar a grabar, o sea, de alguna forma he vuelto aquí después de 2 años de estar en Santa Cruz, porque he encontrado cosas aquí que ninguna otra ciudad, como por ejemplo Santa Cruz, te da. Y las cosas se están acomodando de una manera tan increíble y se están dando un montón de oportunidades y cosas que solamente tú puedes ver. Que recuerdo a ese George del 2019 que llegó y no tenía ni idea de lo que iba a pasar con su vida, pero dijo, me quiero venir aquí, voy a estudiar esto. Y pasó tantas cosas en 5 años y digo, wow, el duelo fue importante, fue duro, tuve que darle un resignificado, pero ahora veo los resultados de toda esa etapa difícil. Más allá de las personas que han podido partir de mi vida, que en su momento ha sido difícil, creo que ese momento ha sido un momento súper definitivo, como dices, para siempre. Y lo va a ser, y lo es, y lo será. Entonces creo que ese. Pero te toca a ti. Uy, bueno, gracias por compartirnos. Creo que dejar versiones de nosotros mismos atrás
Es como, Es un duelo que... es como los camaleones, ubicas, o los lagartos que cambian de piel. Sí, Y frun, o las arañas dejan su piel y sí. cambian. Eso me parece que es eso, sin darnos cuenta. Creo que es importante transitar por estas etapas. Y yo no sé si a todos les toque, pero a las personas que les toque es importante dejarse vivir su duelo de una versión de ellos mismos que ya no está. Y respecto a la pregunta, eh, a ver, voy a hablar del duelo de una persona. Ujú, Es un familiar muy cercano eh, y justamente el cómo lo he transitado ha sido, como les contaba antes, ujú, mediante el arte. Ha sido donde yo me he refugiado y he podido encontrar paz, he podido transitar mi duelo de esa manera y agarrándome de lo que es la resignificación, sí, he tenido que hacer también una reconfiguración en mí. Y al día de hoy, ¿no? Es como que, aún sigues. claro, en realidad vas a seguir para siempre. Y eso es algo a lo que quería llegar. Mm, creo que está mal entendido que no duele, o sea, que en algún momento va a dejar de doler. No siempre es así. A veces el dolor y el duelo en realidad te acompaña para toda la vida. Y es importante aceptar que no va a dejar de doler, Ujú, pero vas a aprender a vivir con eso. sí, Y está bien transitarlo, está bien atravesarlo, está bien aprender a vivir con eso, qué aprendizaje puedes sacar de esto, qué lección te deja, eh, permitirte el autoconocimiento es primordial. Entonces, creo que me ha ayudado mucho a aceptar que el dolor no va a pasar, que el duelo va a seguir ahí, pero que puedo encontrar formas de atravesarlo y también rendir homenaje a esta persona, cosas que queríamos hacer juntos, mm, eh, actividades que le gustaban y que todavía se hacen, claro. situaciones, ¿no? Distintas situaciones que te hacen rendir homenaje a esta persona y de alguna manera esto llena tu alma, aparte de que creo que si hablamos de un familiar, que te quiere no te va a querer ver ahí, perdón la redundancia, tirado en tu cama, deprimido, triste, creo que es lo que menos quisiera. La idea es levantarte, continuar Ujú, y hacer que esta persona realmente, aparte de que tú mismo te sientas orgulloso de pararte después de todo, esta persona se siente orgullosa de ti, de que estás continuando y que estás viviendo plenamente por esta persona también. claro. Uy, qué bonito, qué fuerte, me has hecho pensar en muchas cosas. Y una de ellas es una historia con la que quisiera que finalicemos el episodio. Esta historia la escribió Jorge Bucay, un psiquiatra argentino, que decía que había un viajero que le encantaba ir por los pueblos de diferentes países y conocer a las personas. Y que una vez llegando a un pueblo, lo primero que encontró, como en todos los pueblos, fue el cementerio. Inclusive aquí en Bolivia, vos sabes, antes de llegar al pueblo pillas el cementerio. O después. Encontró el cementerio y empezó a buscar y ver los epitafios porque se veía muy llamativo. Y decía, por ejemplo, Carlos Rodríguez vivió 3 años, 2 meses, 1 hora. Fue otra tumba y decía, Susana Ramírez vivió 4 años, 2 días, 1 hora. Y él se empezó a sorprender, pero ¿qué pasa? ¿Por qué puros niños se están muriendo? Y fue otra tumba con la esperanza de encontrar una cosa diferente porque se un poco más vieja y decía, Juan Pérez vivió 4 años, 6 meses, 2 días, 4 horas. Entonces el tipo se horrorizó, dice, pero ¿qué pasa en este pueblo?
Y se fue llorando a buscar a la gente del pueblo y les digo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? La gente, los niños se mueren. Y dice, no, no es eso, le dice. Lo que pasa es que en este pueblo, con una persona se le da una libreta. Y en esa libreta va notando todos los momentos hermosos que ha vivido, porque esos son los que realmente vale la pena recordar. Entonces, cuando se muere, se suma todo en esa libreta y a veces da 2 años, 4 años. Nació tu primer hijo, 9 años, 10 años, y va sumando, y eso es lo que ponemos en los epitafios. Y es por eso que pareciera que son niños, pero son los momentos que esas personas han vivido plenamente la vida. Y creo que eso nos lleva a pensar que eso es lo que debemos recordar de estas situaciones, de estas pérdidas. ¿Cuánto tiempo has disfrutado ese trabajo? Hay que verlo así. Sí ha sido doloroso salir, estar en ese trabajo y demás, pero lo has disfrutado en su momento hermosamente y vale la pena recordar eso. Peor si es un familiar que se ha ido, imagínate. O sea, tienes tanto por recordar y creo que vale la pena enfocarse en eso. Vale la pena enfocarse en lo feliz que hemos sido y el tiempo que hemos disfrutado de eso y no enfocarse en lo negativo. Sí, como vos dices, creo que el dolor siempre va a estar, pero dándole un resignificado puede ser mucho más fácil lidiar con este dolor. Wow, los momentos que te quedan, ¿no? Sí. Al final, lo que nos llevamos son momentos y vivencias. Bueno, antes de finalizar, quiero dedicarle este episodio a una persona muy querida que está pasando por una etapa de duelo. Ella ha perdido a un familiar muy cercano y realmente transitar por esto hace falta bastante valentía. Y bueno, con todo el cariño para esta persona, Le mandamos un le abrazo. mandamos un abrazo Mucho para que cariño. pueda escuchar, porque es bueno hablar Sí. y ver el qué podemos hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué Sí. procede? ¿Qué pasa con la gente que se queda Ujú. cuando pierdes ¿Qué a pasa alguien? con la gente que se Hablando queda? de duelo por perder a una persona. Entonces, hay mucho más que hablar Sí. y les dejo con una frase. Me encantan las frases al final Voy a leer. de los episodios de ley, así que escuchemos. Bueno, esta frase fue escrita por Albert Camus, Ya. que dijo, en mitad del invierno descubrí que había en mí un verano invencible. Eh, Esto es como para cuando te sientes atrapado en los días más difíciles, pienses en esto, en esta frase tan preciosa que nos deja Un este verano autor. inversible. Qué fuerte la frase. Qué linda. Muy linda. Camus. Qué linda frase. Dale. Este ha sido el penúltimo episodio, ya sabemos. Se viene el último, ¿eh? Reflexiones de Reflexiones de zorros. Soros. Un placer.